Son las 10, las 9 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Javier Ruiz. Los acuerdos de reconstrucción en España están malditos. Esta es la única conclusión posible después de la última hora que acabamos de conocer. A las discrepancias de fondo y a las faltas de acuerdo de fondo que ha habido sobre reconstrucción social y que han impedido sacar adelante cuestiones de cobertura social pura, a esas cuestiones de fondo se acaba de sumar un problema de formas. La votación de reconstrucción económica tampoco sale adelante. Un problema en las formas va a obligar a repetir esa votación porque ha habido un voto duplicado, un voto telemático que se ha producido también personalmente. Así que de las 4 grandes patas que esto tenía, economía, reconstrucción social, Unión Europea y sanidad, las 2 fundamentales, economía y reconstrucción social, acaban de derrumbarse. La de la Unión Europea, después del enorme acuerdo en la Unión Europea de anoche, sale adelante, solo faltaría. La de sanidad, después de la crisis sanitaria, sale adelante, solo faltaría. Pero ni en economía, ni en reconstrucción social podemos celebrar nada a esta hora. La última hora, Mariela Rubio está en el Congreso de los Diputados. Ese acuerdo que era relativamente frágil y altamente simbólico, se cae también en lo simbólico. Hay que repetir esta votación. Mariela Rubio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, sí, como dices, de los 4 grupos de trabajo de la Comisión, de momento solo salen adelante 2, el sanitario y el de la Unión Europea, acuerdos que había apoyado el PP y Ciudadanos. Pero el dictamen de políticas sociales, tú lo mencionabas, ha sido rechazado y lo último, la votación del dictamen económico tendrá que volver a repetirse. ¿Por qué? Pues porque se ha producido un empate tras la corrección de los resultados de esta mañana. Una corrección de la presidencia de la Cámara después de detectar un voto presencial de una diputada de Podemos que debería haber votado telemáticamente. Así, la votación del dictamen económico se repetirá el próximo pleno extraordinario previsto para el 29 de julio. Ciudadanos, Javier, recordamos, había apoyado ese dictamen económico, pero salía por la mínima, por un voto, no contaba con el apoyo ni de RC ni del PNV y al final ha quedado en eso, en un empate. Veremos qué sucede en la repetición. En el documento rechazado de políticas sociales, el PSOE intentó sumar a Ciudadanos y a Junts, aumentando la cantidad destinada a la escuela concertada, pero no fue considerado suficiente por estos 2 partidos. También intentó conseguir a última hora el respaldo de Bildu para este documento, pero el PSOE no aceptó la condición de Bildu de subir las pensiones, como planteaban los vascos. El acuerdo que hoy ha dejado este sonido en la Cámara, el sonido de la consolación. Votación del texto del dictamen sobre reactivación económica. Queda aprobado el texto del dictamen. Votación del texto del dictamen. Ese texto se cae ahora mismo. En lo que demuestra, aunque sea subconscientemente, la importancia que el Congreso parece estar dando a todo esto. Hoy no solamente se caen las 2 grandes columnas de ese acuerdo, sino que además se discute lo que sí se ha conseguido. Fuera. Hoy el Partido Popular ha hecho oposición al acuerdo y oposición a sí mismo. Hoy hemos escuchado a los 2 partidos populares, a Pablo Casado y a Pablo Casado bis. Escuchen ustedes, acuerdo en Europa, 750.000 millones, 140.000 millones para España. Y Pablo Casado celebra, sí, a favor del acuerdo, no de Sánchez. Usted ha sido el convidado de piedra en una negociación en la que ha tenido el curioso método de la escucha pasiva mientras 3 mujeres del Partido Popular defendían los intereses de España. Von der Leyen y Merkel en Bruselas y Lagarde desde Frankfurt. Para estar inmediatamente después en contra del acuerdo que celebraba inmediatamente antes. Pablo Casado bis. A presumir de que traería 1,5 billones de fondos sin condiciones. Ya ha regresado con un programa de rescate en toda regla y con 1/3 de la piel del oso sin haber conseguido. Y encima se monta un pasillo de aplausos. Oiga, mire, señor Sánchez, España no está para ceremonias de autobombo. Probablemente
con los muchos errores que puede haber cometido el gobierno, lo mejor que esté haciendo el Ejecutivo sea su oposición. Porque ante esta doble actitud, doble posición de Pablo Casado, hoy Pedro Sánchez. He escuchado sus interpelaciones, sus declaraciones, todas nada en absoluto para arrimar el hombro, para ayudar al gobierno de España en la defensa de los legítimos intereses de nuestro país en las negociaciones en Bruselas. Silencio, por favor. En definitiva, señorías, el trabajo ha sido extenuante, las negociaciones han sido extenuantes, el resultado ha sido extraordinario y, señor Casado, su aportación a ese gran logro colectivo europeo y español, ¿sabe cuál ha sido? Inexistente. Hoy, con toda esta situación, insisto, probablemente lo que mejor hace el gobierno es su oposición. Javier Ruiz. Tras un acuerdo que ahora mismo allana o no el terreno para los presupuestos generales del Estado, Carlos Cue, periodista del diario El País, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Esther Palomera, diario.es, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, os pregunto literalmente siguiente asalto después de este maldito. Primero el maldito. Los pactos de la reconstrucción están malditos, se vienen abajo, incluso en lo que hemos aprobado. Bueno, sí, bueno, lo que está maldito es la mayoría, lo que está maldito, si quieres verlo de alguna manera, es la mayoría del gobierno, que es muy exigua. Evidentemente pueden pasar cosas como esta, llama la atención que pase en una cosa así, en una cosa en la que debería haber más acuerdo y debería ser muchísimo más fácil sacarlo, pero la realidad es que a veces nos olvidamos, pero los resultados electorales fueron muy ajustados. 150 de partida, el gobierno solo cuenta con 155, tiene que pelear muchísimo todos los demás y evidentemente no siempre le sale, y con la oposición que tiene pues tiene muy difícil sacar adelante cosas. Lo que pasa es verdad que llama la atención que sea precisamente a 2 días del acuerdo europeo, con lo que ha costado el acuerdo europeo, lo que debería ser más fácil, que es acordar en el Parlamento algunas líneas básicas, pues no lo consigan, ¿no? Palomera. A ver, yo creo que es que, en fin, la mayoría del gobierno es la que es, pero yo creo que lo que hemos visto a última hora de la tarde en el Congreso es de primero de Parlamento, es decir, no se vota 2 veces, punto. Y los diputados tienen que ir al Congreso sabiendo cuál es el procedimiento y cuál es la metodología parlamentaria. Y cuando alguien ha anunciado su voto telemático, no puede votar presencialmente. Por lo tanto, yo, como primera conclusión, creo que sus señorías están más pendientes de la teatralización que hemos visto hoy en el Congreso, que no ha sido poca, y de la impostura y de los tuits, que debe ser a diario su trabajo. A mí me parece que es muy serio que alguien tenga este tipo de equivocaciones en un procedimiento tan básico, ¿no?, y tan elemental como es votar una sola vez. Más allá de eso, podemos entrar en Honduras sobre las conclusiones finales del Pacto de Reconstrucción, que efectivamente yo estoy de acuerdo con Javier en que están malditos. Es decir, se propusieron en esa comisión, en el seno de la comisión, trabajar con un plazo límite de 2 meses. Se ha cumplido el plazo, había muy poca voluntad de acuerdo y los acuerdos que ha habido son acuerdos muy básicos, que, dicho de otra forma, me parecen demasiado simbólicos, dada la trascendencia de lo que ha ocurrido esta misma semana en la Unión Europea, que es mucho más importante y de mayor recorrido que esos acuerdos de mínimos que se han tejido en el Congreso, ¿no? Juliana. Bueno, yo creo que el verdadero pacto de reconstrucción es el que se cerró esta semana en Bruselas. Este es el pacto de reconstrucción de verdad. Lo demás es es el intento que hubo por parte del gobierno durante los momentos más duros de la epidemia de intentar generar una cierta política de concertación en el marco del Congreso, en un contexto de fortísimos enfrentamientos políticos en este país que parten de un punto alfa
que es el momento en que en la investidura una parte importante de la oposición calificó al gobierno de ilegítimo. O sea, cuando se produce una investidura en la que una parte de la oposición califica de ilegítimo al gobierno, a partir de ahí pues la dinámica consiguiente inevitablemente ha de ser de durísima confrontación, si no más, ¿eh? Por lo tanto, esta es la situación realmente existente. La diferencia entre el 77, se hablaba entonces de los nuevos pactos de la Moncloa. Bien, como fórmula está muy bien planteado. En el 77 no estábamos en la Unión Europea. Ninguna decisión europea nos pudo ayudar a salir del atolladero. Hoy ya llevamos muchos años en el marco europeo, y si nos fijamos bien, la piedra angular está en el acuerdo europeo. Yo creo que esto ha de estar muy claro, ¿no? Y a partir de ahí, pues el reflejo de estas votaciones indica dos cosas. Primero, que la política española es de una aspereza extraordinaria, con pocos países europeos que en estos momentos la puedan emular, en cuanto a aspereza y nivel de rudeza en la confrontación. Lo vemos cada semana en los debates. Y a su vez, yo creo que en estas votaciones de estos días se empiezan a entrever cuáles serán las líneas de discusión de los presupuestos. Pero perdonadme antes de que saltemos a los presupuestos. Sí. Estáis diciendo esto como si fuera, primero, moneda de cambio común que tuviéramos que aceptar, y segundo, como si esto fuera una simple cuestión teórica. Esto tiene enormes consecuencias prácticas. Que Partido Popular y Partido Socialista no sean capaces de pactar absolutamente nada, nos tiene bloqueados el Consejo General del Poder Judicial, sí, el Tribunal Supremo, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, Radio Televisión Española. Hoy... escuchad la denominación que hacía Pablo Iglesias, diciendo literalmente: son ustedes el partido holandés, decía. Ustedes han estado trabajando estos días contra los intereses de España. Ustedes, a pesar de sus banderas, silencio, son conocidos ya en España como el partido holandés. ¡Qué vergüenza! Ustedes querían que a España llegaran recortes y hombres de negro, porque ustedes piensan que si las cosas van mal aquí... Consejo General, Supremo, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Radio Televisión Española, que todo esto queda indefinidamente bloqueado. No hay que asumirlo, y sería deseable que hubiesen unas políticas de concertación, como, no sé, ya pedirlo de Portugal ya sería como pedir la luna, ¿no? Portugal, la oposición, ha dicho el señor Rui Rio, jefe de la oposición en Portugal, del Partido Socialdemócrata, ha dicho: yo no apoyo al Partido Socialista, yo apoyo al gobierno de Portugal. Ayer mismo en Italia, la señora Meloni, que dirige en estos momentos el partido ascendente de la derecha, una derecha dura, fuerte, nada centrista, dijo: hemos apoyado a Italia, mi partido ha apoyado a Italia, Conte ha salido de pie de la negociación, aunque podría haber ido mejor. Esto lo dice la derecha dura italiana, que está en la oposición al gobierno Conte. Imaginemos que esto se dijese en España, nos resulta imposible de imaginar. Pero insisto en una clave que me parece fundamental para entender la política española durante estos meses que llevamos desde la investidura y la que veremos más tarde, que es la conceptuación de la ilegitimidad. O sea, cuando tú calificas de ilegítimo al gobierno, ¿cómo vas a llegar a acuerdos con él? Con el ilegítimo. Esta es la clave. O sea, no solo se puede corregir esta política sobre la base de rectificar la declaración de ilegitimidad. Sí, sobre todo no solo la declaración de ilegitimidad, sino que evidentemente es básico y es troncal en toda la oposición que se está haciendo, sino sobre todo el momento en el que se le vota en contra al estado de alarma. Quiero decir que creo que es un momento bastante definitorio de lo que está pasando, que es algo, efectivamente, como decía Juliana, es algo que es inimaginable en el resto de Europa, que en la mayoría de los países ni siquiera se vota el estado de alarma,
pero es impensable que una cosa como el estado de alarma te lo voten contra la oposición. Esto pasó y a partir de ahí, pues es verdad que tienes tu razón. ¿Tenemos que asumirlo? No, evidentemente no tenemos que asumirlo, pero es un hecho bastante constatado y es un elemento central de la política española que hay que contar con ello, porque es que va a ser así, por lo menos durante un bastante tiempo, y probablemente mientras siga la competición entre Vox y el PP, es evidente que eso va a funcionar así. Lo llamativo es que incluso así, incluso con el PP votando a todo, con las dificultades enormes que tiene el gobierno para sacar adelante, incluso así ni siquiera es lo más relevante de la política española, porque efectivamente lo más relevante, lo que más preocupa al gobierno, lo que más horas le ha dedicado, era el acuerdo europeo, porque es el acuerdo europeo el que le permite al gobierno poder pensar en poder hacer una política económica de reconstrucción seria, con dinero, para poder superar el durísimo invierno que nos viene ahora, el durísimo otoño y el durísimo invierno, y las miles de batallas que va a tener que dar el gobierno y los agentes sociales y toda la gente implicada, los agentes económicos, porque va a ser muy duro, y ahora tiene un cierto margen. Por eso esa es la pelea. Quiero decir que lo extraño de la política española es que este encarnizamiento brutal es muy relevante, pero no es lo más relevante que pasa, porque el gobierno se está acostumbrando a vivir en ese ambiente, como los gobiernos anteriores se acostumbraron desde hace varios años a vivir en este ambiente terrorífico en el que ir al Parlamento supone ir a una batalla salvaje en la que todo te lo votan en contra. No es lo habitual en Europa, pero está muy consolidado en España. Palomera, a mí me perdonáis, pero debo de traer yo el espíritu cándido del becario. Yo me niego a creer que de verdad en este país no hay forma humana de renovar cosas tan, en fin, poco importantes como el Consejo General del Poder Judicial, como el Tribunal Supremo, en fin. Bueno, es que yo creo que el Partido Popular, después de lo que ha ocurrido esta semana en Europa, debería de replantearse la que ha sido su estrategia de oposición. A ver, la democracia es esto, es la suma de diferentes, y es verdad que independientemente de que la mayoría del gobierno sea más o menos exigua, pero en los parlamentos se tejen siempre mayorías, y esta es la esencia de la democracia, de toda democracia. Bien, es verdad que la estrategia del Partido Popular de Pablo Casado ha quedado muy en evidencia, ¿no? Porque desde el minuto uno, como recordaba Juliana, con la ilegitimidad del gobierno que planteó desde el inicio, desde la misma sesión de investidura de Pedro Sánchez, ha ido recorriendo un camino en el que miraba o en el que sentía demasiado cerca el aliento de Vox. Esto le ha llevado a hacer una oposición desde mi punto de vista tremendista, en la que cuando todo es crítica, nada al final es crítica, porque todo es exagerado, todo es hiperbólico, y cuando no se reconocen los éxitos del contrario, que son éxitos de país. Quiero decir, el que hoy Pablo Casado reconociera que la negociación en Europa del gobierno español ha sido un éxito, no era para poner una medalla al presidente del gobierno solamente, es un éxito de todos y del que nos vamos a beneficiar todos. Entonces, a tu pregunta de si hay que resignarse a que en este país izquierda y derecha no sean capaces de tejer acuerdos básicos en órganos constitucionales, yo creo que no, que el Partido Popular debería de reconsiderar esta estrategia, porque primero es mala para el país, pero segundo, yo creo que va a ser muy mala para sus intereses electorales también, ¿no? Porque lo que está demostrando en definitiva es que no ha estado a la altura de las circunstancias de lo que el país requería en una crisis de la envergadura de la que tenemos. Decíais teatralización de la política, decía tú, decíais vosotros. No, he dicho yo. Decía también Esther, efectivamente, una pausa y les ponemos el aplausómetro, porque si hoy ha habido teatralización, créannos que la ha habido a los dos lados. Aplausómetro enseguida. Un motero no se come ni un atasco. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Conoces los servicios veterinarios de Mascota y Salud? Por 19 € al año tendrás acceso a consultas gratis, descuentos del 40% en vacunas, tratamientos, pruebas diagnósticas y cirugías, y con la libertad de elegir el mejor especialista de entre más de 400 clínicas. Contrátalo ya en mascotaysalud.com. Tus veterinarios de confianza. Mi abuela me decía, come pescado cada día, pero yo no sabía cómo se hacía. Un día, qué alegría, Guinamar me descubría sus mejillones, qué disfrutones, con su tomate o naturales. A Guinamar cada día, si me lo comía. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido 24.663. Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 € al mes durante 25 años, ha sido 15. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. La solidaridad sigue aumentando con nuevas acciones humanitarias. Hay cosas que siempre da gusto escuchar, y la radio es una de ellas. Hoy por hoy, edición verano, con Pedro Blanco, en la cadena SER. Un verano para escuchar. Hora 25, con Javier Ruiz. Así recibía el Grupo Parlamentario Socialista a Pedro Sánchez al entrar al Congreso. El aplauso ha seguido. Y ha seguido. Y ha seguido por segundo día consecutivo. Ayer mismo aplauso a la entrada del Consejo de Ministros. Así que tanto aplauso hoy ha llevado a Pablo Casado, líder del Partido Popular, minuto y medio de aplausos al PSOE, a decir, oiga, esto es autobombo. Usted vino aquí hace un mes a presumir de que traería 1,5 billones de fondos sin condiciones. Ya ha regresado con un programa de rescate en toda regla y con 1/3 de la piel del oso sin haber conseguido. Y encima se monta un pasillo de aplausos. Oiga, mire, señor Sánchez, España no está para ceremonias de autobombo. Legítima la denuncia hasta que empezaba el aplauso a Pablo Casado literalmente un minuto después. Que también ha seguido. Y también ha seguido. Y también ha seguido. En el aplausómetro le ha sacado 30 segundos de ventaja al PSOE al PP. Minuto y medio de aplausos a Sánchez, minuto a Pablo Casado. ¿Teatralización? ¿Estabais diciendo? Absolutamente, absolutamente. A ver, creo que a Pablo Casado no le faltaba razón en su primera exposición. Este gobierno, que asimismo se calificó de gobierno bonito, en ocasiones pues le gusta utilizar demasiado la imagen, ¿no? Y la teatralización. Y el autobombo también, como a todo gobierno. Porque las imágenes de ayer previas al Consejo de Ministros, estas sí que son insólitas, ¿eh? Jamás hemos visto una imagen como la que ayer distribuyó el Palacio de la Moncloa, de los ministros aplaudiendo al presidente cuando llegaba a la sala del Consejo de Ministros. Yo por lo menos no lo recuerdo, no sé mis compañeros. Hasta ahí está bien, pero claro, luego responder de la misma manera, de verdad unos y otros se creen que los ciudadanos están pendientes de quién aplaude más a quién. Los ciudadanos estamos en otras cosas, ¿no?
No, además que de verdad que yo creo en esto, creo que los británicos, que llevan muchos más años de parlamentarismo que nosotros, lo tienen claro. Están prohibidos los aplausos en el Parlamento, por eso hacen esos tal, de alguna manera para expresar alegría o rechazo y abucheo, porque es que están prohibidos los aplausos, porque es que en un parlamento los aplausos son la cosa más inútil del mundo, porque todos te aplauden los tuyos, ya lo sabemos, o sea, entre otras cosas además por la forma de elección, que en el Reino Unido tampoco es así, pero en España la forma de elección de los diputados, todo el mundo lo sabe, todos los que estamos encima de la política lo sabemos, son elegidos por el propio líder del grupo. O sea, si el líder del grupo quiere, eres diputado, y si el líder del grupo no quiere, no eres diputado. Como para no aplaudirle. Claro, con lo cual es un aplauso que no tiene ningún valor, el de un lado y el del otro. No tiene ningún valor. Además hemos visto aplausos entusiastas a ministros que dimitían 3 días después. Hemos visto de todo en el Parlamento y el aplauso es de lo que más son, porque es verdad que hay discursos interesantes en el Parlamento, pero sería interesante si te aplauden los que no son los tuyos. Eso tendría una cosa, en fin, llamativa. De hecho, en algunas ocasiones era noticia que no aplaudiese alguno del propio grupo, ¿no? En eso nos fijábamos los periodistas. Efectivamente, y todos, bueno, hay una tensión y de repente sistemáticamente no repetía como diputado a la siguiente. Yo sobre esto quisiera decir, si me permitís, o sea, hoy no solo Pedro Sánchez ha ido al Congreso y ha sido recibido con aplausos, sino que en el Parlamento italiano, en Montecitorio, ha ocurrido lo mismo con Giuseppe Conte cuando ha llegado al Parlamento italiano, con la diferencia de que allí hay más parlamentarios, la Cámara la componen 650 parlamentarios, ¿no? Y no los eligen. Y también ha sido recibido. Y también ha sido el doble, ¿no? Ha sido recibido con aplausos por un motivo, porque los dos países se jugaban mucho en esta cumbre, en este Consejo Europeo. Es decir, si las cosas hubiesen acabado mal, con solo que hubiese quedado bloqueada la discusión, imaginemos que hubiese quedado bloqueada y que se hubiese dicho, oye, esta discusión se reanudará a finales de mes o se reanudará en septiembre. En estos momentos la atmósfera, imaginemos por un momento esto, que hubiese pasado esto, la atmósfera de depresión política, de depresión colectiva que habría en estos momentos en España sería extraordinaria. Pero sí, estaríamos hablando de esto, ¿no? Sí, quiero decir, ahí estaba en juego. No, estaban en juego cosas muy importantes. Del resultado. Nadie lo pone en duda, tanto para España, para Italia y para el conjunto de la Unión Europea, que se jugaba mucho también, después de la crisis financiera del 2008. Pero dicho esto, y vamos a dar por buenos los aplausos de recibimiento en los respectivos parlamentos, pero era necesaria la distribución de la imagen que vimos ayer. ¿De verdad era necesaria? No sé, yo me hice la pregunta. Me parece, en fin, calderilla, ¿te entiendes lo que quiero decir? Sí, será calderilla, pero estamos hablando de ella por algo, ¿no? Aquí ha habido una discusión muy grande, muy importante, de dimensión histórica, La Unión Europea acaba de dar un paso de dimensión histórica. Esto no es beneficencia. Otro de los problemas que hemos tenido en el debate, sobre todo en el debate periodístico español, es que esto se ha querido confundir con beneficencia. A ver qué nos echan, a los pobres desgraciados del sur, a ver cuántas monedillas nos van a echar los ricos del norte para que no nos muramos de hambre en los próximos 10 años. Esta no es la historia. Lo primero que se tiene que haber empezado es por desmontar esta patraña. O sea, aquí se han tomado decisiones de calado geopolítico importantísimas, porque lo que Alemania tenía en juego, y sigue teniendo en juego, es la existencia del mercado único, y si el mercado único se iba para abajo, se iban para abajo sus empresas. Es decir, Alemania no ha actuado de caritativa. Alemania lo que ha ido es a proteger el mercado único, porque protegiendo el mercado único protege su economía. Protege su economía. Y protege Francia, porque si Francia estalla socialmente, la Unión Europea se va al carajo. Pero yo creo Por lo tanto, estamos en una encrucijada histórica. Y lo sorprendente, lo único sorprendente en España no son los aplausos o las fotos, es de que no haya habido un mayor consenso nacional como ha habido en otros países, decir, oye, señores, nos estamos jugando el cuello,
en esta encrucijada histórica nos jugamos el cuello, hagamos el favor, al menos una vez en la vida, de ir juntos el día que nos jugamos el cuello. Totalmente. Digo que en cualquier caso, si me perdonáis un segundito, porque uno lo puede leer así. Cuando uno ha triunfado, ¿qué necesidad hay efectivamente de qué complejos tiene uno de mandar la foto, de mandar de mandar la secuencia, de los aplausitos, en fin? Bueno, más allá de esto, hay una cuestión de fondo. Esta es el debate de las formas, pero hay una cuestión de fondo y es, ¿se ha ganado el gobierno 3 años de continuidad? ¿Se ha ganado el gobierno unos presupuestos generales del Estado? Hoy Aitor Estebano y el PNV decía, no piense usted que se ha ganado la continuidad. Lo que no puede usted pensar es que va a tener presupuestos mientras a los demás nos dejan albis. Por lo tanto, si quiere contar con nosotros, convoque ya la comisión mixta y acuerde la autorización en los términos pactados. No se moleste en llamar a nuestra puerta para buscar más acuerdos. Vamos a cumplir primero lo que ya tenemos comprometido. Hoy Ciudadanos, que es la otra alternativa, Ciudadanos, Edmundo Val, decía: le pido que constituya ya una mesa de trabajo para impulsar esos acuerdos y que prepare unas cuentas públicas sensatas. Nos encontrará ahí a Ciudadanos aportando, pero nunca del lado de la desigualdad, del chantaje y del privilegio. Se ha ganado el gobierno 3 años de continuidad más. Hoy ni siquiera el propio presidente Sánchez lo tenía claro, diciendo: tan fácil es lograr acuerdos en Europa y tan difíciles, por no decir imposibles, lograrlos aquí en España. Con ustedes quizá algo más, con el Partido Popular imposible, porque están efectivamente mimetizándose con la ultraderecha, como estamos viendo durante estas últimas semanas. Os pregunto, CUE, ¿se ha ganado el gobierno 3 años más? ¿Esto le garantiza unos presupuestos al gobierno? A ver, eso es muchísimo decir, no creo que ni siquiera el gobierno lo sepa, pero lo que sí se ha ganado el gobierno, no, el país se ha ganado un colchón, como decía Juliana, efectivamente, o sea, tratar de minimizar lo que ha pasado en estos 5 días en Bruselas. Si la oposición lo intenta hacer, creo que han hecho algún intento, va a ser ridículo, porque son 72.700 millones de euros. 10 veces, lo decía ayer el presidente, 10 veces los fondos de cohesión, prácticamente 10 veces. Y los fondos de cohesión, cualquiera que sepa un poco de la política española, de la historia económica de España, fueron muy relevantes para la historia de España. Bueno, pues estos son 10 veces más. Se ha ganado, insisto, no el gobierno, porque es que es el gobierno que le ha tocado negociar, no es una cuestión del gobierno, es que España como país, Italia como país, se han ganado un colchón enorme para hacer frente a la mayor crisis a la que van a hacer frente a partir de octubre, cuando acaben los ERTE. Lo que nos viene es muy duro, lo sabemos todos, y evidentemente el gobierno lo que tiene ahora es un colchón enorme. Por eso es verdad, yo estoy de acuerdo con Juliana en una cosa que es muy llamativo. Italia, que es una de las políticas más cainitas y más salvajes del mundo. Yo he hablado hoy con periodistas italianos, amigos, y uno me decía, es que aquí estamos, es que ¿cómo estáis en España? Me preguntaba, porque es que aquí estábamos como si hubiéramos ganado el Mundial. Y no era un periodista pro gobierno ni nada, simplemente un analista de la situación. Me decía, es que en Italia hay una sensación ahora, y eso es verdad que es muy llamativo de España. Porque esto no es una cuestión de gobierno-oposición, es una cuestión de que ha habido un debate europeo fundamental, que si hubiera sido Pablo Casado el presidente, pues seguramente habría intentado lo mismo que Sánchez, intentar sacar el máximo colchón posible, y se ha logrado, un resultado bastante razonable, no el 100% de lo que se buscaba, pero un resultado bastante razonable, que evidentemente eso se va a transformar en margen político para el gobierno, que lo quiera ver la oposición o no, es el que gestiona ese dinero. Y por tanto, ahora mismo hay gesticulación, el PNV, por supuesto, tratará de presionar, porque son los mejores negociadores del mundo, y lo harán fenomenal, seguramente, a favor de sus intereses. Y Ciudadanos tratará de presionar, y Podemos intentará, con la reforma laboral habrá tensiones y habrá muchísimas cosas. Pero ahora lo que hay es un colchón para hacer política de la buena, que es política económica, con dinero público, para hacer grandes proyectos de inversión,
para ayudar a la gente que más lo necesita, para transformar la economía. Eso a cualquier gobierno, al español, al italiano y al francés, evidentemente, no sé si le da 3 años, es muchísimo eso en la política española con 155 diputados, pero le da un margen enorme que una ausencia de acuerdo habría sido, imaginaos, aunque hubieran dicho no, el acuerdo lo vamos a hacer en septiembre, bueno, pues de aquí a septiembre habría sido un infierno en los mercados y en la política. Juliana, Palomera, yo os pregunto, yo estoy de acuerdo con esto de que la política es esa cosa que hacen 350 diputados y gana el PNV. Esto es así, esto siempre es un hecho. Pero, Juliana, te pregunto a ti primero. Palomera, voy contigo enseguida. ¿Le gana tiempo, le gana 3 años, le gana la legislatura esto al gobierno? Mira, yo creo que la respuesta sería la siguiente. Tú preguntas, ¿gana 3 años? Yo digo, al gobierno no lo van a tumbar. Si va a durar 3 años o no, quizás dependerá de la voluntad de Pedro Sánchez, que no olvidemos que el presidente del gobierno tiene la llave para un momento dado a anticipar elecciones. No digo que esto vaya a ocurrir evidentemente en el próximo año, es imposible que ocurra, pero 3 años, no lo sé. Que al gobierno no lo van a tumbar, estoy absolutamente convencido. En estos momentos han intentado tumbarlo desde enero, al menos en una ocasión, quizá más, desde enero hasta aquí, en circunstancias históricas, yo diría que irrepetibles, ¿no? Por lo tanto, al gobierno pienso que no lo van a tumbar, creo que no lo van a tumbar. Si va a durar 3 años dependerá de la voluntad del presidente del gobierno. Los presupuestos se presentan difíciles, claro está, la aritmética parlamentaria es difícil desde el primer día, pero ahora se le añade una dificultad, es decir, si ahora se hubiese que administrar un fracaso, esto sería, como ha dicho Cue, infernal en estos momentos. O sea, todo lo que estamos comentando ahora es poco comparando con lo que estaríamos comentando. Estaríamos inmersos en un clima político y social absolutamente depresivo en estos momentos. Ahora lo que ahora viene es otro tipo, ahora se abre otra batalla, es decir, España va a contar con unos recursos importantes, muy importantes, y ahora hay que ver hacia en qué dirección se destinan, qué se hace. Hay unas condicionalidades europeas, no de tipo hombres de negro como quizás algunos deseaban, me parece que algunos lo deseaban, sino de condicionalidades de carácter estratégico. Por ejemplo, España se ha de dotar de una política industrial. Este país no tiene política industrial prácticamente desde la crisis de petróleo de 1974. Hay que definir muchas cosas y por lo tanto la discusión para el definir qué se hace va a ser una discusión fuerte, va a ser una discusión dura, va a ser una discusión con muchos elementos contradictorios. Por lo tanto, la concreción del presupuesto va a ser un ejercicio, yo pienso que políticamente muy interesante, para ver exactamente dónde se colocan las prioridades de cara a los años venideros, y por lo tanto políticamente va a ser un ejercicio complejo. ¿Palomera? Yo no tengo ni idea cuánto va a durar el gobierno, pero recuerdo que los mismos que estamos hoy delante del micrófono, cuando Mariano Rajoy sacó adelante sus últimos presupuestos, al día siguiente todos estábamos diciendo que le quedaba el resto de legislatura por delante y que la tenía encarrilada. La tenía encarrilada, 2 añitos. Sí. Y fíjate las cosas que escribimos y cuánto tuvimos que desmentirnos en los días posteriores a aquella moción de censura que en principio nadie esperaba y que algunos pensaban que no iba a salir nunca adelante. Hacer pronósticos en política, y más en esta política que tenemos ahora, es muy complicado. Esta tarde el expresidente Zapatero decía esto de que la legislatura después del acuerdo en Bruselas estaba perfectamente encarrilada, que es una expresión que ayer repetían algunos ministros cuando se les preguntaba por su percepción después del acuerdo de reconstrucción en la Unión Europea. Yo creo que no lo tiene fácil porque la mayoría sigue siendo exigua y que lo que tiene que
aprender este gobierno, desde mi modesta opinión, es a relacionarse de otra manera con quienes han sido sus socios parlamentarios y quienes hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez, que es una de las cuestiones que se le afeaba, si recordáis, en los primeros días de la pandemia y como consecuencia del estado de alarma y las posteriores prórrogas que hubo que aprobar en el Parlamento. Tanto el Partido Nacionalista Vasco como Esquerra Republicana de Cataluña, muchísimo más Ciudadanos, que no participó de aquella mayoría de la investidura, pero que sí que apoyó las prórrogas del estado de alarma, lo que se quejaban era de que el gobierno actuaba como si tuviera una holgadísima mayoría absoluta de la que carece en estos momentos, y por lo tanto tiene que relacionarse de otra manera con sus socios parlamentarios para que efectivamente eso sea una realidad y que la legislatura esté encarrilada, más allá de cómo se gestionen los fondos que van a llegar y de los retos para la reconstrucción económica que tiene por delante, ¿no? Hoy decía Palomera, hablaba Zapatero de esto, hablaba Zapatero del Partido Popular. El PP no se ha enterado. Yo prefería que se hubiera enterado y que hubiera estado arrimando el hombro. Y de la actitud del PP, pues los que más se van a arrepentir van a ser ellos. Con este acuerdo europeo, que es tan positivo para España, pues se ha encarrilado la legislatura. Y el PP en 48 horas, que estaba intentando a ver si esto, a ver si tal, a ver si la legislatura dura poco. Primero lo intentan por dividir a la coalición, en la estrategia más torpe que se puede hacer, porque nada une más que la adversidad y la crítica exagerada. Como están criticando exageradamente a Podemos y a Pablo Iglesias para intentar... es un fin... Y hablaba Zapatero del rey. Enseguida, una pausa y lo hablamos. Hora 25, con Javier Ruiz. Todos, creo que los españoles de buena fe sentimos disgusto por las informaciones que se han producido, pero tenemos que ser muy serios y respetuosos con la institucionalidad y con las leyes y con la Constitución y con nuestra historia. Es Zapatero hablando del rey Juan Carlos. Todos sentimos disgusto, dice, pero todos debemos ser respetuosos con la institución, estableciendo un debate sobre la diferencia entre el rey Juan Carlos y entre el rey, la corona. Hoy, el día en que 8 grupos parlamentarios han pedido otra comisión de investigación, ya no sobre el rey, ya no sobre la corona, ya no sobre el rey Juan Carlos, sino sobre las empresas que participaron en algunos de esos movimientos. Esos 8 grupos están buscando el ángulo lateral para poder atacar la misma cuestión, la de si Juan Carlos I cobró o no comisiones en algunas operaciones empresariales. Así que hoy presentan esa iniciativa en el Parlamento. Isa Villar, ¿con qué detalles? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La propuesta la firman Compromís, Más País, Esquerra Republicana, Bildu, Junts, la CUP, el BNG y Nueva Canarias. El escrito no habla del papel del rey emérito, sino que hace referencia a informaciones sobre una posible trama de cobro de comisiones en torno a la construcción de la Vía La Meca, una supuesta trama en la que se verían salpicadas empresas públicas españolas y algún ex alto cargo público. Los 8 partidos firmantes de este escrito esperan sortear así el rechazo de la mesa del Congreso a investigar al rey emérito. Fue hace poco más de un mes cuando la mesa, con los votos de PSOE, PP y Vox, rechazó abrir una comisión de investigación sobre el papel del rey Juan Carlos en las supuestas mordidas en el AVE del Desierto, un asunto que está en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo. El movimiento es francamente transparente. Es evidente que pretende sortear ese veto o ese no del Congreso a la comisión de investigación al rey Juan Carlos. Hoy, el día en que el vicepresidente Iglesias decía no hay forma humana de distinguir al rey de Juan Carlos. Y decía se está abriendo en España una brecha entre republicanos y no. Yo sí tengo la sensación de que en el contexto de los conflictos tradicionales de España, donde la cuestión social y la cuestión territorial tienen un peso determinante,
Yo creo que hay un espíritu republicano que se va abriendo paso. Un espíritu republicano que ve un horizonte de una España como una república plurinacional y solidaria, como el resultado de un acuerdo que facilite la convivencia de todo el mundo. Y ahí siempre va a haber que convocar algo que tradicionalmente existió en nuestro país, una derecha republicana. Yo creo que ese horizonte republicano, plurinacional, solidario, para pensar... Hoy esto es lo que se dice, distinción entre rey y persona, y esto lo que plantea Podemos. Se abre una brecha, dice, entre republicanos y monárquicos, entre republicanos y no. Señores, primero, la iniciativa de los 8 grupos parlamentarios. ¿Esta sale adelante o esta cae también? QE. Sí, yo creo que caerá también, ¿no? Porque hay un consenso bastante fuerte en el Congreso, en los letrados y en el... hasta ahora han tumbado todo PSOE, PP y Vox sin mucho problema. Yo creo que lo tumbarán, pero el tema central no está ahí. El tema central, efectivamente, plantea Pablo Iglesias, si hay o no hay corrientes sociales que estén cambiando la opinión pública sobre un asunto tan sensible como este. Es difícil saberlo porque además el CIS ha decidido no preguntar, una cosa que a mí me parece que no se dice lo suficiente, el despropósito que supone que el Centro de Investigaciones Sociológicas, que se dedica con dinero público a investigar qué está pasando en España, renuncia a investigar qué está pasando en España en un asunto central e importante. Pero bueno, hay encuestas privadas que demuestran que sí que hay un cambio sustancial entre lo que opinan los mayores de 40 años y lo que opinan los menores de 40 años o de 35. Y es evidente que ahí hay un giro. No sé si no es, sin ninguna duda, y todas las encuestas lo demuestran así, no es el asunto que más preocupa a los españoles, no es un asunto que genera un debate intensísimo, no es una prioridad para muchísima gente. Tampoco creo que lo sea para la política española, ni siquiera para Unidas Podemos. Me parece que sea una de sus prioridades, pero está ahí. Y es evidente que la sociedad española también está cambiando en su opinión sobre la monarquía, y es evidente que la monarquía en los últimos años, a pesar de que con la abdicación se intentó mejorar, y se mejoró de hecho, según las encuestas privadas, insisto, porque el CIS no pregunta, pero mejoró bastante la imagen gracias a la llegada de Felipe VI y la salida de Juan Carlos I, y igualmente siguen teniendo un problema, y esto último que ha pasado es obvio que supone un deterioro que, si preguntaran, se vería que es un deterioro muy fuerte. Es evidente que hay un pacto muy muy sólido en España alrededor de ese asunto, un pacto nada menos que el pacto constitucional, el pacto fundacional de la recuperación de la democracia española. Pero que es evidente que la sociedad está cambiando en ese asunto. Creo que negarlo es absurdo. Ahora, que eso va a traer cambios de otro tipo, lo veo muy difícil, sobre todo, insisto, porque no es una prioridad para nadie y nadie está dispuesto, insisto, ni siquiera Unidas Podemos, que está en el gobierno, o sea, en la situación mejor para hacerlo, ni siquiera creo que Unidas Podemos esté dispuesto a jugarse muchas cosas en este asunto de la República. Juliana Palomera. Yo estoy básicamente de acuerdo con Carlos. Yo añadiría que, a diferencia de Juan Carlos I, que ha tenido sus luces y sus sombras, sobre todo sombras en los últimos años del reinado, pero tenía un relato en España que era un relato vinculado a la consolidación de la democracia, a la transición, al 23F, más allá de lo que se sepa con certeza o no se sepa, pero que los intentos de Felipe VI por construir su propio relato como monarca han sido fallidos. Tuvo 2 ocasiones, una como consecuencia del 1 de octubre en Cataluña y de la declaración unilateral de independencia. Creo que aquel discurso que leyó ante todos los españoles el 3 de octubre, lejos de reconciliarle
con la inmensa mayoría de los ciudadanos, le distanció profundísimamente de la sociedad catalana, porque era un momento en el que se pedía un arbitraje, una moderación en dos partes en conflicto, y él se puso clarísimamente de un solo lado. Por lo tanto, aumentó exponencialmente el rechazo a la institución en Cataluña. Yo creo que todo eso se fue extendiendo también en el conjunto de España. No hay nada más que pulsar la opinión en la calle, y tuvo una segunda ocasión, que fue cuando empezamos a conocer las primeras informaciones sobre los 65 millones, los últimos 65 millones de euros de Juan Carlos I, y ese comunicado que emitió el mismo día de la declaración del estado de alarma, que lejos de levantar un dique de contención de su reinado respecto al de su padre, lo que hizo es aumentar las dudas sobre si él estaba al tanto o no estaba al tanto, que decía en ese comunicado que lo estaba, y qué hizo al respecto. Yo creo que el decir única y exclusivamente que renunciaba a una herencia a la que legalmente no puede renunciar, pues tampoco despejó muchísimas dudas, ¿no? Y por lo tanto creo que tiene pendiente muchas cosas más allá del el reconciliarse con esa parte de la sociedad española que en este momento se siente muy alejada de esa institución. Enrique. Mira, yo no veo una república en el horizonte, sinceramente, aunque hay un número importante de españoles que seguramente en estos momentos, si se les preguntase, pues la respuesta sería que sí, que prefieren la república a la monarquía. Hay algunas encuestas al respecto, el CIS no pregunta sobre ello, pero ahí se han hecho encuestas. En estos momentos el rechazo a la monarquía es fuerte en Cataluña, por las razones que se acaban de apuntar, que son conocidas por todos. No es tan fuerte, pero es significativo en el País Vasco. Y luego en el resto de España pues se reparte por zonas, pero digamos las opiniones están más equilibradas, y en cualquier caso efectivamente en estos momentos en España no hay una pulsión, un pálpito republicano, podríamos dejando aparte el momento catalán, pero en general en el resto de España no hay un pálpito republicano. Lo que hay es una decepción extraordinaria, enorme, con el rey Juan Carlos, y que yo creo que alcanza al conjunto de la institución monárquica en estos momentos. Que de eso se derive una decantación histórica hacia la república, y yo ahí discrepo de Pablo Iglesias. Yo esto en estos momentos no lo veo. Yo pienso que las prioridades esenciales de la sociedad española en los próximos años, no un año, no, ni 2 ni 3 años, es reconstruir la economía del país, es garantizar una capacidad de competición de la economía española en la cadena internacional que permita mantener estándares de bienestar, si no los que hemos vivido hasta ahora, lo más parecidos posibles. Este será el anhelo esencial y el objetivo esencial de la sociedad española, y los gobiernos del tipo que sea, del signo que sea, esta deberá ser su prioridad. Y un país que, digamos, que ha de tener como principal objetivo eso, y que vivirá el peso de la angustia que nos ha colocado la epidemia, y España tardará tiempo en sacársela de encima, no puede estar abriendo batallas importantes, fundamentales, referidas a la configuración del Estado cada semana. O sea, aquí no se pueden tener 3 batallas importantes a la vez, porque entonces el país corre riesgo. Yo diría que en estos momentos la derecha, al no facilitar un mínimo clima de concertación nacional, para entendernos, hoy mismo, a raíz del acuerdo europeo, le hace un flaco favor a la monarquía, porque para que la monarquía pueda ejercer su papel hacen falta mínimos acuerdos en una sociedad, que de alguna manera la monarquía los encarne. Mínimos consensos. Por lo tanto, esta política de tierra quemada que está practicando en estos momentos la oposición es una política que también debilita al rey, en un momento en que la propia monarquía se haya, digamos, afectada, su reputación se haya afectada. O sea, la política de tierra quemada
en el ámbito parlamentario y de confrontación política español, en estos momentos es una política que perjudica a la monarquía. Y luego, vuelvo con solo que creo que la izquierda no se haga ensoñaciones. Cualquier crisis institucional en estos momentos en España va contra la izquierda. Dejadme, digo, mencionabas lo parlamentario, ir al Parlamento, porque hoy, efectivamente, 8 grupos parlamentarios plantean esto, plantean investigar a las empresas, no directamente al rey, sino a las empresas implicadas en esos movimientos bajo sospecha. Portavoz de Compromís, Joan Baldoví, es el hombre que ha presentado la iniciativa. Joan Baldoví, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Señor Baldoví, los letrados ya han dicho no una vez y 2 veces. ¿Esta vez sí? Bueno, esta vez no nombramos al rey. Es evidente que en el trasfondo está, pero si siempre topamos con ese muro que es la inviolabilidad, y yo creo que es una inviolabilidad equivocada, porque la inviolabilidad debía de ser de aquellos actos que la propia Constitución reconoce a la monarquía. De ahí sí que entiendo que el rey debería tener la inviolabilidad, o podría tenerla, pero no de aquellos actos presuntamente ilícitos que el rey, siendo rey, cometió. Por tanto, evidentemente que no hay un debate ahora mismo entre república o monarquía, pero si queremos, o si los monárquicos, yo no soy monárquico, pero si los monárquicos quieren fortalecer esa institución, la mejor manera de fortalecerla no es negar una y otra vez que se pueda abrir espacios de transparencia, espacios donde todo el mundo sepa que esta monarquía es absolutamente transparente. Con la negativa que durante mucho tiempo, una y otra vez, han invocado la inviolabilidad para que no se pudiera constituir esta comisión de investigación, yo creo que no le están haciendo ningún favor. Y por eso hemos buscado un camino alternativo, es decir, está acreditado, y la propia Fiscalía así lo está investigando, que se pagaron hasta que conozcamos 3 comisiones, se pagaron 3 comisiones por el AVE a la Meca. Bueno, si alguien recibió esas comisiones, y ahí está siendo investigado el rey emérito, es porque alguien pagó esas comisiones. Y en ese sentido queremos saber si una empresa pública que está sostenido con fondos públicos participó de esos actos de otorgar comisiones presuntamente ilícitas para obtener una adjudicación. Creo que es lícito, y así lo hemos pedido los 8 grupos que esta mañana hemos suscrito esta petición. ¿No es más lógico que eso lo resuelva la justicia, que eso lo resuelvan los tribunales? Bueno, los tribunales pueden hacer su camino, pero creo que también es importante que desde la política empecemos a plantear cuál es la función de un rey, cuál ha de ser la inviolabilidad, y en ese sentido yo creo que sí se puede aclarar qué es lo que han hecho algún jefe del Estado, pues probablemente digo, si esto se resuelve, probablemente la institución podrá salir reforzada. Pero insisto, si al final se sigue todo escondiendo debajo de la alfombra, pues los ciudadanos tienden a pensar si finalmente uno no es igual que todos, si con esto de la inviolabilidad se quiere ocultar actos que para cualquier otra persona que vive en el Estado serían absolutamente ilícitas, y yo creo que es el momento
de que entren luz y taquígrafos también en esta institución que no olvidemos, nos fue impuesta por el anterior dictador. Señor Baldoví, la cuestión de las comisiones, la cuestión puntual vista, lo que usted plantea, la cuestión de la inviolabilidad, tiene un cauce constitucional. Ese cauce constitucional implica, primero, una norma que ha de aprobarse con una mayoría muy cualificada en el Congreso, después una disolución de las cámaras, después la ratificación por las cámaras posteriores. Podemos, Partido Socialista, ¿están en disposición o con voluntad de hacer eso? ¿O ese debate que usted plantea es imposible en esta situación? Bueno, yo creo que es un debate complicado, pero en algún momento tendremos que abordar el tema de la inviolabilidad. Yo insisto. ¿Ese momento será ahora? O como mínimo, quiero decir, ahora mismo la propia monarquía, la gente se está planteando para qué sirve una monarquía o para qué ha servido una monarquía. Ha servido en muchos casos para enriquecerse de forma absolutamente ilícita, y eso es lo que está investigando la propia Fiscalía. Por tanto, tendremos que plantearnos todos los límites legales de esa inviolabilidad, porque no podemos poner un muro una y otra vez a actos que evidentemente no correspondía hacer en el ejercicio de la función de jefe del Estado. Pero, insisto, ese debate se puede abrir cuando el Partido Socialista quiera, cuando Podemos quiera. Pueden convocarlo, pueden llevarlo a la Cámara, pueden disolver las Cortes y puede ratificarlo unas Cortes posteriores. Entiendo el debate en la teoría, le pregunto en la práctica. ¿En la práctica esto lo vamos a ver? ¿Usted lo ve ahora? En la práctica me parece que el Partido Socialista no está como muy dispuesto a tocar nada. Lo que hemos visto esta mañana, tanto de la vicepresidenta como del propio ministro de Justicia, yo creo que siguen inmóviles. Pero bueno, por eso nosotros hemos presentado esta otra comisión, para abrir un camino alternativo y conseguir saber si se pagaron esas comisiones, a quién se le pagaron. Si finalmente vemos que empresas públicas españolas acabaron pagando comisiones al propio jefe del Estado, pues yo creo que los ciudadanos tienen todo el derecho a saberlo, porque eran impuestos nuestros que estaban yendo directamente a los bolsillos de una persona de manera absolutamente ilícita. Pues Joan Baldoví, portavoz de Compromís, uno de los 8 grupos que hoy han presentado esa iniciativa en el Congreso. Gracias por estar esta noche aquí en la SER, en Hora 25. Un abrazo. Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. Os pido telegrafía en todo esto. ¿Esta iniciativa va a alguna parte o esta iniciativa, en fin, busca este flash, busca este... A ver, yo creo que los servicios, los letrados del Congreso van a tener muy complicado argumentar que no están por la labor de la constitución de esta comisión de investigación, porque como ha explicado muy bien el diputado Baldoví, esto va de empresas públicas que se nutren fundamentalmente del presupuesto, de los presupuestos generales del Estado, y por lo tanto el Parlamento tiene derecho a saber cómo ha empleado ese dinero y conocer si se pagaron o no comisiones por la adjudicación de determinadas obras fuera de España.